Ley de las primeras cosas de Jesús. Primero, el reino de Dios y su justicia. Hace poco hemos estado estudiando el primer versículo de la Biblia donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Meditando en esto y combinándolo con el estudio del Nuevo Testamento, pude ver que nuestro Señor Jesucristo pone algunas cosas como prioritarias, diciéndonos que hay que ponerlas en primer lugar. Los evangelios utilizan la palabra griega protón, que en el primer siglo se usaba con los siguientes significados: antes, primero, primeramente, primero en orden o importancia, principio fundamental, prioridad. Estas definiciones nos ayudan a entender la fuerza y la importancia de lo que quería comunicar nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que miraremos hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Miraremos el significado de las palabras, miraremos el contexto en el que fue dicho ante personas que sufrían de ansiedad, estrés, miedo al futuro y falta de fe. Miraremos cómo otras versiones lo han traducido y, como no puede ser de otra manera, oramos para que Dios, a través de su Santo Espíritu y de su palabra, nos guíen a la verdad. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús pone sobre nosotros la prioridad del buscad, que es un imperativo, un mandato, una orden que tiene el sentido de ir en pos de algo. Por lo tanto, Jesús nos enseña que el reino de Dios y su justicia deben de ser la prioridad para nosotros. Requiere de nuestra diligencia y de nuestro esfuerzo. No es algo pasivo, sino que tiene que ser una iniciativa voluntaria que nos hace responsables por caminar en la dirección que Jesús nos muestra. Parémonos por un momento y reflexionemos. ¿Qué busco como prioridad cada día? ¿A dónde va mi energía? ¿Me trae paz o ansiedad? Si no es el reino de Dios y su justicia, ¿qué está ocupando su lugar? La versión de Dios habla hoy ha traducido este versículo de la siguiente manera. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Esta versión dice: pongan toda su atención. Deberíamos preguntarnos: ¿qué ocupa mi atención durante el día? ¿A dónde va mi energía? ¿Cuál es el enfoque principal de mis pensamientos? ¿Dónde pongo mi atención? Sigue diciéndonos que nuestra atención debe estar en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. La consecuencia será la promesa que tendremos también todas las demás cosas, nada nos va a faltar. La Biblia en el lenguaje sencillo ha traducido el versículo de la siguiente manera. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Cuando leí esta traducción me llevó a reflexionar que si realmente mi prioridad era reconocer y dar la gloria a Dios como mi único Rey, tengo que estar viviendo y haciendo lo que Él me pide, o dicho de otra manera, mi forma de vivir y mis prioridades testifican y declaran si realmente Dios es mi Rey o no lo es. Si soy su siervo, Él me dará a su tiempo lo que necesito, y no lo que deseo o me gustaría, a veces. Me dará lo que necesito, ni más ni menos. Debo aprender a amar lo que tengo, lo que Dios me permite tener. Si lo hago, estoy fortaleciendo la fe que trae paz, la fe en la palabra de Dios. Seguidamente vamos a mirar el versículo en su contexto dentro del Sermón del Monte que empezó en el capítulo 5. El versículo que hemos mirado se encuentra, como hemos dicho, centrado en una enseñanza que nos muestra la tendencia del hombre caído a entrar en ansiedad y afanarse por las posesiones materiales que no posee en vez de disfrutar lo que Dios le permite tener. Antes de leer el pasaje es bueno recordar la tentación de la serpiente a Adán y Eva, donde les llevó a menospreciar y a no valorar lo que tenían de parte de Dios, ya que se enfocaran en lo que no tenían. La estrategia le debe de funcionar muy bien al diablo, ya que en miles de años no la ha cambiado, suele ser la misma. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 24 a 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos habla de un conflicto que puede atravesar un cristiano que antepone el servir a las riquezas antes que a Dios, o dicho de otra manera, poner a las riquezas como un Dios que da poder para vivir. La consecuencia es ansiedad, estrés, falta de paz, inseguridad, temores.
En ningún lugar de la Biblia dice que el dinero sea malo. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este versículo nos muestra el peligro de la preocupación y el estrés constante por saber si tendremos para comer, beber o para vestir. El Señor nos dice que la vida es mucho más importante que estas cosas. Debemos cambiar el enfoque, las prioridades y los patrones de pensamientos y valores. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves de los cielos no sufren de estrés preocupándose si comerán o no. Dios les provee alimento. El Señor les dice que ellos son de mucho más valor que ellas. Y aquí vemos un problema grave: no creer que somos importantes para Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí nos habla del estrés, ansiedad por la falta de aceptación de cómo somos físicamente, una falta de aceptación de cómo somos, de cómo nos vemos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor nos habla y señala la fe. Estos versículos nos muestran una preocupación excesiva por lo material ante la falta de confianza en Dios. Los lirios no hacen nada por tener lo que tienen, es un don de Dios. El Señor dice que la razón de la ansiedad y el estrés de ellos es la falta de fe, que hace que no disfrutemos la belleza que cada uno tiene y deseemos lo que no tenemos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El afán, la ansiedad, el estrés es la característica de la persona sin Dios, pero los creyentes deberían confiar y descansar en un Padre amoroso que les ama. El Señor les da el antídoto contra el afanarse y la pérdida de paz. Este antídoto está en enfocarse en las promesas de Dios, apoderarse de ellas, tomar la fe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad por el si tendré o no tendré es causada por una parte por la falta de fe en las promesas de Dios, y por otro lado por poner oído a las palabras de la serpiente que te hace desear lo que no tienes y menospreciar lo que sí tienes porque Dios te lo ha dado. El teólogo John MacArthur dice: las decisiones, los deseos y las acciones tienen que estar cimentadas en el reino de Dios y su justicia. La mejor cosa que podemos tener y el mejor lugar donde podemos estar es en el que Dios nos ha dado. Si no aprendemos a amar lo que tenemos ahora, sabremos amar lo que imaginamos que nos hará feliz, o viviremos en el ciclo insaciable de deseo, tengo, lo menosprecio, deseo otra cosa. El pasaje podría haber terminado con la promesa de que todas las cosas os serán añadidas, pero sin embargo, vemos que Jesús nos muestra que el versículo 34 nos dice que el afán, la ansiedad y la preocupación que viene por imaginar el futuro, el mañana, y en donde pensamos que no tendremos lo necesario. Nos dice que nos calmemos y que debemos vivir día a día disfrutando de lo que sí tenemos, dando gracias por ello y confiando que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo se podría parafrasear de la siguiente manera: si pones tu enfoque en la comida, bebida y el materialismo, tendrás miedo, conflictos, injusticias, ansiedades, afanes y tristeza. Tienes que confiar que un Dios justo te va a proveer. Es importante entender que el reino de Dios no es tener comida como lo prioritario, pero lo vas a tener, o la bebida, como las cosas más importantes, sino que tu enfoque debe de estar en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, según el versículo. Podremos estar seguros que si ponemos primeramente el reino de Dios y si vivimos conforme a su palabra, según la Biblia, con sus mandatos y promesas,
el Señor, Dios Todopoderoso, estará con nosotros y nos va a dar lo que necesitemos. Podemos tener confianza, estar seguros, confiados en nuestro Padre que nos ama. Desde Promesas de Dios te animamos a que te pares ahora mismo y des gracias por las cosas que Dios permite que tengas. Pídele perdón a Dios si has permitido que tu fe se diluya por los afanes y el materialismo. Dale gracias por las promesas de que todas las cosas que necesites te van a ser añadidas. Que Dios os bendiga grandemente. Os animamos a confiar en un Dios Padre que os ama. Os esperamos en un próximo programa.